Bueno, ahora vamos a hacer una especie de generalización porque ya que las derivadas las calculamos anteriormente con un límite, el cual se ve igual un poco extenso para eh, algunas funciones ya tienen su derivada directa, o sea, uno no tiene que hacer este límite, sino que directamente aplicar la derivada. Por ejemplo, ahí yo sé otra cosa importante. Cuando ustedes expresen la derivada, se puede expresar de esta forma, o también como la derivada respecto a x, bueno ahí lo escribí en el cuadrado, pero es esto, ¿ya? De f, o la derivada de f respecto de x, cualquiera de esas les sirve. También hay otra que es como con una d, de f, así, ¿ya? Pero lo que nos interesa es cómo derivar una función. Bueno, si tienen por ejemplo, si tienen una función x elevado a n, entonces su derivada va a ser n por x elevado a la n menos 1. La derivada de el seno de x es igual al coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. La derivada del logaritmo natural es igual a 1 partido en x. Y así un montón, o sea, hay muchas derivadas. La derivada de una constante es igual a cero, con k perteneciente a los reales, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hacer ejemplo. Ya, ese es para cualquier número. La derivada de cualquier número es cero. La derivada de x es igual a 1. Este es un extracto de esta de acá. Tiene que ver con eso. Eh, bueno, yo creo que la otra derivada que también es importante es la de Euler X. ¿Ya? Bueno, esas son como las más importantes, las que más van a ocupar para los límites que necesitan. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la derivada de x cuadrado. Por lo que habíamos dicho, el límite que habíamos hecho delante nos dio que la derivada era 2x. Pero ¿qué nos dice la regla que está acá? Nos dice que si ustedes tienen un x elevado a n, este n lo pasan multiplicando afuera y al exponente le restan 1. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá y nos quedaría, pasamos multiplicando el 2, colocamos el x y al exponente le restamos 1. Sería 2 menos 1, o sea 1. O sea 2x. Quiere decir que cumple con la regla que habíamos dicho anteriormente y aparte cumple con el límite. Quiere decir que la derivada de x cuadrado es 2x. Ahora, bueno, la derivada del seno, la derivada del coseno ya lo vimos. Que la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada del logaritmo es 1 partido en x, la derivada de una constante, esto se refiere a esto, que si ustedes tienen la derivada, por ejemplo, de 10, esto es 0. ¿Ya? La derivada de esta les sirve harto porque no cambia, es la misma. Y ahora, por ejemplo, si ustedes tienen una suma de funciones, por ejemplo, la derivada respecto a x de Euler x más 2 seno de x menos 3x, esto es igual a... Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la derivada de cada una. O sea, la derivada de Euler x más... Cuando tengan un factor como el 2, puede salir afuera, por ende me quedaría la derivada adentro, o sea, así, menos 3 por la derivada de x. Ya, pues la derivada de Euler x es Euler x. La derivada del seno, bueno, el 2 lo dejamos afuera, la derivada del seno es el coseno. La derivada de x es 1, por ende me quedaría menos 3 por 1. Entonces esto finalmente es Euler x más 2 coseno de x menos 3, que sería la derivada de esa función.
Ahora, si tienen la derivada del seno de x cuadrado más 1, aquí se aplica algo que se llama regla de la cadena. Después lo van a profundizar más. eh, por eso tienen que tener mucho cuidado si quieren aplicar la regla del L'Hopital, porque a veces uno se puede complicar en derivar. Si uno quiere derivar esto, uno tiene que derivar. O sea, lo que es más conveniente también hacer es como definir u igual a x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué hago ahora? Quiero calcular la derivada de x de el seno de u. Entonces, para aplicar esto, yo tengo que hacer esto. Tengo que decir la derivada respecto de u, del seno de u, por la derivada de u respecto de x. Y esto se llama regla de la cadena. ¿Por qué? Porque uno tiene la derivada de una función que adentro tiene otra función que es respecto a x. Si se dan cuenta aquí, u es x cuadrado. O sea, este u lo podríamos llamar como una función, para ser más correcto. U de x es igual a x cuadrado más 1. Entonces, ¿uno qué hace? Uno dice, ya, pues entonces vamos a derivar respecto a u. Vamos a derivar f. O sea, esto es lo que uno quiere obtener. Entonces uno lo va a obtener de la siguiente forma. Si se dan cuenta, lo que andamos buscando es esto. Y esto es lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros hacemos es derivar respecto a u y multiplicarle la derivada de ese u respecto a x. O sea, derivar esto respecto a u. O sea, respecto a x. Entonces, sigamos con el ejemplo. Tenemos que queremos la derivada respecto a x del seno de x cuadrado más 1. Entonces definimos u de x igual a x cuadrado más 1, donde la derivada de u respecto a x es igual a 2x, o sea, no, es igual a la derivada respecto a x de x cuadrado más 1, que es igual a la derivada de x cuadrado más la derivada de 1. Y la derivada de x cuadrado ya dijimos que era 2x y la derivada de 1 es 0, por ende sería 2x. Quiere decir que la derivada de u respecto a x es igual a 2x. ¿Ya? Ahora nos faltaría entonces calcular, según esta regla, la derivada de f respecto a u. Entonces ahora como que mi variable ya no es x, mi variable es u. Por ende, mi función ahora yo tengo la derivada respecto a u del seno de u. Y esto es como lo mismo que habíamos dicho antes de decir la derivada respecto a x del seno de x. Y la derivada respecto a x del seno de x era coseno. Pero ahora en vez de x le vamos a colocar u. Entonces, nosotros en vez de colocar x simplemente le colocamos u. Entonces colocamos coseno de u. Entonces ahora simplemente decimos, ya pues habíamos dicho que la derivada de una función respecto a x era igual a la derivada de la función respecto a u por la derivada de u respecto a x. Entonces la derivada respecto a u ya dijimos que es coseno de u por la derivada de u respecto a x, que es 2x. Y ahí estaría. Por ende sería que la derivada respecto a x del seno de x cuadrado más 1 es igual al coseno de u por 2x. Pero aquí está todo en x. Está todo en x. Por ende no podemos dejar ese u. Entonces decimos que esto es igual a coseno de x cuadrado más 1 por 2x. Si lo escribimos un poco mejor sería 2x coseno de x cuadrado más 1. Esto también es conocido como la derivada del de afuera
multiplicado por la derivada del de adentro. Si ustedes derivan afuera, ¿cuál es la derivada del seno? El coseno. Entonces el coseno le colocan lo mismo que está adentro, x cuadrado más 1. Y ahora derivan adentro. La derivada de adentro es la derivada de x cuadrado más la derivada de 1, o sea, 2x. Entonces lo multiplican por 2x. Llegan a lo mismo. ¿Ya? Pero eso lo van a ir adquiriendo a medida que practiquen estos ejercicios. Ahora, si tienen más de una función, tienen que aplicar más de una vez esta regla, ¿ya? Pero es muy difícil que les toque algo así de esa envergadura. Por último, la derivada de una multiplicación de funciones esto es distinto a la derivada de f de x multiplicado por la derivada de g de x. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? Recordar que eso no es lo mismo. Entonces, para derivar una multiplicación existe esta regla, que es la derivada de, bueno, la derivada de f de x por g de x va a ser igual a la derivada de f de x, lo voy a escribir mejor. La derivada de f de x multiplicada por g de x más la derivada de g de x por f de x. O sea, es la derivada del... Esto también se conoce como la derivada del primero. Esta va a ser la primera y esta va a ser la segunda. Entonces, la derivada del primero por la segunda sin derivar, más la segunda derivada por la primera función. ¿Ya? Como le digo, esto lo van a ir adquiriendo a medida que practiquen este tipo de ejercicios. Y para aplicar la regla del L'Hopital tienen que entender muy bien las derivadas. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sería la derivada de x Euler x. Algo que no dejé claro antes es que esto que está acá abajo les dice la variable en la cual estamos derivando. ¿Ya? Si yo coloco x porque estoy derivando respecto a x. Entonces la derivada de esos, notamos que aquí hay una multiplicación entre medio, por ende sería igual a la derivada del primero, que sería x, o sea, la derivada de x por el segundo sin derivar, Euler x, más la derivada del segundo por la primera función, que es x. Entonces esto es igual a 1 por Euler x más la derivada de Euler x, que dijimos que es Euler x por x. Entonces esto es igual a x Euler x más Euler x. También lo pueden factorizar y escribirlo como x más 1. ¿Ya? Y por último, la derivada de la división de funciones. La derivada de f de x dividido en g de x, el cual nuevamente les explico que es distinto a eso. ¿Ya? Recordar nuevamente eso también. Entonces este tipo de ejercicios no se deriva arriba y abajo directamente, sino que se deriva de la siguiente forma. La derivada de una función dividida a otra con g de x dividido, o sea, con g de x distinto de 0, va a ser igual a la derivada de la primera función por la de abajo, menos la derivada de la función de abajo por la función de arriba, dividido en la función de abajo
al cuadrado. ¿Ya? Esa es una otra fórmula. Y un ejemplo de esto sería que eh, la derivada del seno de x partido en x. ¿Ya? La derivada de esto entonces va a ser la derivada del seno de x por la función de abajo, menos la función de abajo derivada por la derivada, o sea, por la función de arriba, y dividido en la función de abajo al cuadrado. La derivada del seno es el coseno de x, por ende me queda así, y la derivada de x es 1 por el seno de x partido en x cuadrado, lo cual nos quedaría x coseno de x menos seno de x partido en x cuadrado. Bueno, y eso sería todo lo de derivadas. Ahí vimos un poco de regla de la cadena, multiplicación de funciones, división de funciones, suma de funciones, funciones multiplicadas por un escalar. Eso lo podríamos ver de forma general, que es la derivada de f la derivada de una suma de funciones se puede expresar como suma o resta, como la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Y por último, la derivada de un alfa por x por f de x es igual a alfa por la derivada de f de x con alfa perteneciente a los reales. ¿Ya? Bueno, eso sería todo lo de derivadas. Ahora ya podemos pasar a hacer L'Hopital. Y bueno, L'Hopital básicamente lo que hace es aplicar, bueno, la regla de L'Hopital lo que hace es básicamente ocupar las derivadas cuando tengamos límites de una división de funciones donde nos den formas de la forma 0 partido 0 o infinito partido infinito. ¿Ya? Que nos den en forma 0 partido 0 o infinito partido infinito. Entonces, ¿qué nos dice el L'Hopital? Si ustedes derivan f de x y g de x si eso existen, pues lo vamos a escribir de forma un poco más formal. Entonces, ¿qué nos dice la regla del L'Hopital? Pero dice que no es solamente en 0, esto lo pueden hacer en cualquier x0. Entonces me dicen que si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L1, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x es L2, con L2 distinto de 0, entonces sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x partido en g de x es igual a L1 partido en L2 simplemente, ¿cierto? Entonces, ahora,
si L1 es igual a L2 y estos son iguales a 0, no sabemos si es posible calcular el límite cuando x tiende a x0 de f de x partido en g de x. Entonces, la situación más clara es el límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido en x. Si reemplazamos 0 arriba y 0 abajo, nos va a quedar 0 partido 0. Entonces, una forma de aplicar esto es ocupar las derivadas para poder resolver estos límites. Entonces, lo que vamos a hacer es si al calcular el límite cuando x tiende a x0 de f' de x partido en g' de x, esto me da L. Entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x también va a ser L. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice L'Hopital? Que si la función que yo estoy ocupando me da 0 partido 0, ¿ya? Me da de esta forma de acá, y luego yo procedo a calcular la derivada de la función de arriba, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta va a ser f de x y esta va a ser g de x. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo f'? F' es la derivada del seno, que es el coseno. Y g' es la derivada de x, que es 1. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular entonces el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de f' de x partido en la derivada de g'? Me queda igual a el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x partido en 1. Pero al aplicar ese límite me queda 1. O sea que el límite existe y me da un número. Entonces, si ese límite existe, entonces el límite de acá también es 1. Eso es L'Hopital básicamente, que al derivar arriba, derivar abajo. Y ojo que es muy distinto a lo que habíamos dicho antes, porque habíamos dicho que eh, la derivada, a ver si encuentro por acá el que habíamos hablado de eso. Aquí está. Habíamos dicho que la derivada de la división de funciones era distinto a derivar arriba y derivar abajo. Claro, es distinto, pero lo que estamos haciendo ahora es calcular la derivada de arriba, y calcular la derivada de abajo por separado, o sea, no estamos tomando en cuenta que es una división. Y derivamos arriba, derivamos abajo y armamos esa misma fracción, que es la que está acá. Y si ese límite existe y nos da un número, entonces ese mismo número es el límite que andábamos buscando. Pero hay que tener muy en cuenta que es un entonces, ¿ya? Si este límite es L, no significa que el límite de acá también es L. O sea, no sé si se me entiende, por ejemplo, o sea, no sé si se va a entender. Si el límite, por ejemplo, de x0 de coseno de x es igual a, eso es igual a 1, ¿cierto? Ah, no, pero lo hice. Voy a poner coseno de x partido en x menos 1. La derivada de eso es
O sea, el límite de esto es 1 partido en menos 1, o sea, menos 1. Pero si calculo ahora la derivada arriba y la derivada abajo, me quedaría el límite de x tendiendo a 0 de la derivada del coseno, que es menos seno, y la derivada de abajo, que es la derivada de x, que es 1, y la derivada de 1, que es 0, nos quedaría 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x, o sea, 0. Fíjense que son distintos. O sea que no siempre, o sea, cuando las formas son indeterminadas, tenemos que aplicar la regla del L'Hopital. Ya no siempre, no es que hay que aplicar siempre la regla del L'Hopital. ¿Ya? Solamente cuando hayan unas formas indeterminadas y tener en cuenta ese entonces, que si esto existe, entonces de ahí uno saca ese límite. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido en x. Esto es de la forma 0 partido en 0. Por ende, podríamos aplicar L'Hopital. Entonces, ¿qué me dice L'Hopital? Entonces, f de x va a ser igual a 1 menos coseno de x y g de x es igual a x. Entonces, de acá podemos sacar que la derivada de f es la derivada de 1, que es 0, y la derivada del coseno, que es menos seno, y con ese menos me queda seno. Y la derivada de g de x, que es x, es 1. Por ende, el límite, cuando x tiende a 0, de la derivada de f de x es igual a la derivada de g de x, o sea, la derivada de f de x partido en la derivada de g de x, me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en 1, o sea, seno de x. Y si aplicamos el límite me queda 0. Como este límite existe y es 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido en x es igual a 0. ¿Ya? De hecho, uno de los límites notables que trabajamos. Otro límite notable que hemos trabajado es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. El cual, si ustedes se dan cuenta, también es de la forma 0 partido en 0. Entonces vamos a hacer nuevamente el L'Hopital y vamos a definir la función 1 menos coseno de x como f de x. F de x va a ser 1 menos coseno de x y g de x va a ser igual a x cuadrado. Y de aquí notamos que la derivada de f de x es igual a seno de x porque ya lo calculamos arriba. Y la derivada de este ya la habíamos calculado también, que era 2x. Por ende nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de f de x partido en g de x primo, las dos derivadas obviamente, y me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en 2x. Bueno, y aquí nuevamente nos queda un 0 partido en 0, pero nosotros ya conocemos este límite, ¿cierto? Conocemos el seno de x partido en x. Pero si no lo conociéramos, nos queda nuevamente una forma 0 partido 0. Por ende, nosotros podemos volver a aplicar el L'Hopital. Entonces, si volvemos a aplicar el L'Hopital, definimos f de x como seno de x, g de x como 2x, y aplicamos el L'Hopital nuevamente. O sea, aplicamos la derivada nuevamente. La derivada del seno es el coseno. La derivada del 2x es la derivada de x por 2. O sea, la derivada de x es 1, entonces me queda 2.
Y ahora podemos aplicar el límite. El límite, cuando x tiende a 0, de coseno de x partido 2. Y al aplicar el límite me queda arriba un 1 y abajo un 2. O sea que si como este límite existe, quiere decir que este límite existe. Y es un medio. Ahora, como este límite existe, entonces este límite existe y es un medio. ¿Ya? Ahí espero que haya quedado claro la regla del L'Hopital y la puedan aplicar en sus límites.